En el corazón del antiguo mundo helenístico, una ciudad se erigió como faro del conocimiento, un centro intelectual sin parangón que atraía a las mentes más brillantes de su tiempo. Alejandría, fundada por el gran conquistador macedonio, albergó una institución legendaria cuya mera mención evoca imágenes de sabiduría perdida y esplendor. Cultural en la Gran Biblioteca de Alejandría. Durante siglos este monumental archivo del saber acumuló cientos de miles de rollos de papiro, convirtiéndose en el epicentro del pensamiento, la ciencia y la literatura. Sin embargo, su final está envuelto en un halo de misterio y controversia, dominado por la dramática imagen de un único y devastador incendio que consumió todo el conocimiento de la antigüedad. Pero, ¿qué sucedió realmente con la Biblioteca de Alejandría? La historia real, lejos del mito simplista, revela un proceso mucho más complejo y prolongado. Una lenta agonía marcada por una sucesión de infortunios, negligencia y transformaciones políticas. Hoy, nos adentramos en los vestigios de la historia para desentrañar la verdad sobre su desaparición. La idea de una destrucción única y catastrófica, aunque cinematográfica, no se sostiene ante la evidencia histórica. La Biblioteca de Alejandría no desapareció en una sola noche de llamas, sino que experimentó un declive progresivo a lo largo de varios siglos. Fueron múltiples los eventos destructivos y los factores de deterioro que, sumados, contribuyeron a su desvanecimiento paulatino. Entre los culpables más citados se encuentran incendios accidentales, como el provocado durante la estancia de Julio César en la ciudad en el año 48 alto. C. Conflictos civiles y militares posteriores, como el devastador asedio del emperador Aureliano en el 272 después de Cristo, y actos de fanatismo religioso, como la destrucción del Serapeo en el 391 después de Cristo por orden del patriarca Teófilo. Contrariamente a la creencia popular, la famosa historia que culpa a los conquistadores árabes del siglo VII de quemar los libros es un mito tardío, pues para entonces la gran institución original ya había dejado de existir en su forma primigenia. La verdadera historia es la de una muerte lenta, un desmantelamiento gradual que refleja los turbulentos cambios que transformaron el mundo mediterráneo. El primer golpe significativo, que a menudo se asocia con el fin de la biblioteca, ocurrió en el año 48 a.C. Durante la Guerra Civil, que enfrentaba a Julio César con Pompeyo. Tras la derrota de este último en Farsalia, César persiguió a su rival hasta Egipto, viéndose envuelto en las disputas dinásticas entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra. Atrapado en el palacio real por las fuerzas ptolemaicas, César ordenó incendiar las naves egipcias ancladas en el puerto para evitar que bloquearan su salida. Según relatan autores como Plutarco y Séneca, el fuego se descontroló y se propagó rápidamente a los muelles y almacenes cercanos, alcanzando algunos edificios de la ciudad. Es en este punto donde nace la controversia. Algunas fuentes antiguas sugieren que la biblioteca, o al menos una parte significativa de sus fondos, fue consumida por las llamas. Séneca habla de la pérdida de 40.000 rollos. Sin embargo, los historiadores modernos son más cautelosos. Es más probable que el incendio afectara un depósito de libros situado cerca del puerto. Quizás rollos destinados a la exportación o a ser incorporados a la colección principal, y no al edificio de la biblioteca en sí, que se encontraba en el barrio del Bruquillen, más alejado del epicentro del fuego. Aunque sin duda fue un evento destructivo, no fue el golpe mortal. La propia Cleopatra, años más tarde, enriquecería de nuevo la colección con los 200.000 volúmenes de la Biblioteca de Pérgamo, un regalo de Marco Antonio, lo que demuestra que la institución seguía viva y activa. Más allá de los incendios y las guerras, un factor insidioso y determinante en el declive de la biblioteca fue la pérdida gradual del apoyo institucional. En sus inicios, bajo los primeros Ptolomeos, la biblioteca y el museo anexo gozaron de una financiación generosa y un patrocinio real incondicional. Los monarcas veían en este centro del saber un símbolo de poder, prestigio y hegemonía cultural en el mundo helenístico. Atraían a eruditos de todas partes, les ofrecían salarios, alojamiento y exención de impuestos, creando un ambiente idóneo para la investigación. Sin embargo, con el paso de los siglos, las prioridades de los gobernantes cambiaron. Las luchas internas de la dinastía ptolemaica y posteriormente la anexión de Egipto al Imperio Romano en el 30 alto C marcaron el inicio de una nueva era. Los emperadores romanos, con contadas excepciones, no mostraron el mismo interés ni dedicaron los mismos recursos que sus predecesores helenísticos. La financiación se redujo, el mantenimiento de los edificios se descuidó y, lo que es más importante, el papiro, material frágil y susceptible a la humedad y el deterioro, dejó de ser copiado y conservado con el mismo celo. La biblioteca, privada de su vitalidad económica y del impulso intelectual que la había caracterizado, comenzó a languidecer,
convirtiéndose en una sombra de su antiguo esplendor. Los siglos siguientes trajeron consigo una espiral de violencia que aceleró fatalmente la desintegración de lo que quedaba de la biblioteca. En el siglo III después de Cristo, Alejandría fue escenario de brutales conflictos. Durante el reinado del emperador Caracalla, en el 215 después de Cristo, una masacre de ciudadanos diezmó a la élite intelectual de la ciudad, pero el golpe más duro llegó en el año 272 después de Cristo, cuando el emperador Aureliano asedió la ciudad para sofocar la rebelión de la reina Zenobia de Palmira, que había conquistado Egipto. La lucha fue encarnizada y se centró precisamente en el Bruquío, en el barrio real donde se ubicaba la biblioteca principal. Las fuentes históricas como Aumianum Axelinum describen una destrucción casi total de esta zona de la ciudad. Es muy probable que, si algo quedaba del edificio original de la gran biblioteca, fuera arrasado en este conflicto. A partir de este momento las menciones a la gran institución del Museion desaparecen de los registros históricos, lo que sugiere que su existencia llegó a su fin en este caótico episodio. Sin embargo, la historia no termina aquí. Paralelamente a la gran biblioteca, existía una institución secundaria, a menudo llamada la biblioteca hija, ubicada en el imponente templo de Serapis, el Serapeo, en el distrito de Rakotos. Este templo, un majestuoso centro de culto sincrético greco-egipcio, albergaba una importante colección de textos y se había convertido en el principal centro intelectual de la ciudad tras el declive del Museion. Su final llegaría en el año 391 después de Cristo, en un contexto de creciente tensión religiosa. El emperador Teodosio I había decretado la prohibición de los cultos paganos en todo el imperio. El patriarca de Alejandría, Teófilo, un cristiano ferviente y combativo, aprovechó este edicto para lanzar una ofensiva contra los símbolos del paganismo. Tras obtener el permiso imperial, lideró a una multitud de cristianos que asaltó y demolió el Serapeo hasta sus cimientos. Aunque el objetivo principal era religioso y político, erradicar un poderoso centro de la fe pagana. La destrucción del templo implicó inevitablemente la dispersión y probable pérdida de la valiosa colección de libros que contenía. Este acto, documentado por historiadores cristianos y paganos de la época, representa otro de los grandes momentos trágicos en la desaparición del legado escrito de Alejandría. Finalmente, llegamos a uno de los mitos más persistentes y extendidos en la historia, de que la biblioteca fue quemada por los árabes. Según esta leyenda, cuando el general Amr ibn Olas conquistó Alejandría en el año 642 después de Cristo, consultó al califa Omar sobre qué hacer con los libros. La supuesta respuesta del califa fue tajante: si lo que está escrito en ellos concuerda con el Corán, son superfluos; si lo contradicen, son perniciosos. En cualquier caso, destrúyelos. Acto seguido, los rollos habrían sido distribuidos entre los 4.0 baños públicos de la ciudad para ser usados como combustible, tardando 6 meses en consumirse. Sin embargo, esta historia es completamente falsa. La primera mención de este relato aparece casi 6 siglos después de la conquista árabe, en los escritos de un autor sirio llamado Bar Hibra. Ninguna fuente contemporánea, ni musulmana ni cristiana, menciona un evento de tal magnitud. Los historiadores coinciden en que se trata de una invención posterior, propaganda creada posiblemente para desacreditar a los gobernantes musulmanes. La cruda realidad es que, cuando los árabes llegaron a Alejandría, la gran biblioteca del Museion llevaba siglos desaparecida, y el Serapeo ya había sido destruido. Lo que encontraron fue una ciudad que había perdido su antiguo esplendor intelectual, cuyos tesoros bibliográficos ya se habían desvanecido. En resumen, la desaparición de la biblioteca de Alejandría no puede atribuirse a un único culpable o a un solo evento dramático. Su final no fue un acto, sino un largo y doloroso proceso que se extendió a lo largo de más de 700 años. Fue el resultado de una confluencia de factores: el incendio accidental durante la campaña de Julio César, que dañó parte de sus fondos; la negligencia y la falta de financiación bajo el dominio romano, que erosionaron su estructura; la brutalidad de las guerras civiles como la de Aureliano, que arrasaron su emplazamiento físico; y el fanatismo religioso que culminó con la demolición de su última heredera en el Serapeo. La historia de la biblioteca de Alejandría es, en última instancia, un poderoso recordatorio de la fragilidad del conocimiento y de cómo la cultura sin el amparo de la paz, el patrocinio y la tolerancia puede desvanecerse lentamente hasta convertirse en poco más que un recuerdo legendario o una advertencia que resuena a través de los siglos. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte futuros videos.